Julian Assange, el activista responsable de la mayor filtración de documentos secretos en la historia de Estados Unidos, paradójicamente es requerido por la justicia sueca por 2 casos de abuso sexual. Pese al asilo otorgado por Ecuador, las autoridades británicas afirman que su proceso de extradición a Suecia sigue en pie. Julian Assange es acusado de presunto acoso sexual a 2 mujeres en Suecia. Anna Ardán lo acusa de haber intimado con ella mientras dormía sin el uso de preservativo. La activista conoció al fundador de Wikileaks durante la organización de un evento convocado por el movimiento Hermandad, para el que ella trabajaba como jefe de prensa. La joven lo hospedó en su casa y un día antes de la charla que Assange daría en el evento, intimó con él. El día de la conferencia, Julian Assange también conoció a la segunda mujer que lo acusó, Sofía Wilén. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía sueca, cuando el australiano sostuvo relaciones con Wilén, se rehusó a usar preservativo. En el caso de Ardán, la justicia escandinava lo acusa de haber acosado a la joven de una manera que violó su integridad sexual. Les interesaba además saber si les había contagiado el SIDA. No estaban seguras si presentar una denuncia. Buscaban consejo, pero cuando contaron lo ocurrido a un policía, esta comprendió que se trataba de un delito, por lo que informó a su vez a la Fiscalía, que decidió detener a Assange. Ante la orden de captura, Julian Assange huyó al sur de Inglaterra con el fin de declarar ante la justicia británica por los delitos de los que se le acusaba en Suecia. El 20 de noviembre de 2010, la Interpol emitió una circular roja contra el australiano, acusado de violación, abusos sexuales y coerción. El 7 de diciembre, la policía de Londres, cumpliendo la orden de la Interpol, detuvo al activista, que se presentó voluntariamente a la comisaría. Sin embargo, el 16 de diciembre le fue otorgada la libertad bajo fianza, luego de que un tribunal en Inglaterra rechazara un pedido de la Fiscalía de Suecia de mantenerlo en prisión. No obstante, el proceso de Assange tomó un nuevo rumbo el 24 de febrero de 2011, cuando el juez Howard Riddle autorizó la extradición de Assange a Suecia. Señor Fidel Cano, director del diario El Espectador, en febrero del año pasado usted escribe un artículo donde cuenta cómo entró en contacto directo con Julian Assange, cómo ellos deciden hacer al diario colombiano su aliado para la publicación de estos miles de cables secretos de la diplomacia, entre otras cosas, principalmente la estadounidense y la de algunos países de América Latina. ¿Cómo fue ese encuentro con él? Cuéntenos en sus palabras, ¿qué recuerda usted desde el momento en que empezó a acordar esta cita hasta que puede verse cara a cara? Pues bueno, fue una larga historia que comenzó con una llamada de alguien que no se quiso identificar aquí al periódico y de ahí pues nada, me tocó viajar a Londres. Ya Assange estaba acusado en ese momento y estaba bajo fianza libre y nos encontramos por allá en un castillo en la mitad de la campiña londinense, pero todo fue, digamos, me iban dando información en cada paso que daba para poder llegar hasta allá. Era una cosa muy como de espionaje, pues de alto espionaje. Sí. Y cuando estaba ya recibiendo los cables, una vez me los entregaron, él apareció y tuvimos pues ahí una conversación de un rato, una persona pues muy ideologizada sin duda alguna y que en ese momento por supuesto se sentía el rey del mundo. Pero es un hombre que, por ejemplo, tiene escolta, es difícil acceder hasta allá, hubo un protocolo de espionaje tal cual como se revela en muchos de los cables que él logró filtrar. No, realmente, pues salvo eso que le cuento, digamos que no me daban información y me tocó ir paso a paso. De hecho, yo llegué a Londres sin saber si sí me iba a encontrar o no, con una conversación anónima. Pero ya una vez allá en el sitio donde él estaba, pues no, yo entré caminando tranquilamente y final golpeé en la casa y ahí estaba y no había ningún tipo de seguridad, digamos. ¿Cuál percibió usted que era la intención de él al filtrar todos estos cables? ¿Dinero, razones económicas, ideales políticos? Yo diría que más ideales políticos. Sin duda, digamos que él es una persona contraria al poder, digamos, contrapoder. Estaba muy orgulloso, digamos, de tener en jaque al mundo o a los Estados Unidos principalmente con estas revelaciones. Y pues sí, se veía como un gran activista, digamos, muy fuerte ideológicamente, repito, pero realmente no creo que hubiera ningún interés de dinero, pues digamos, en esa transacción que
con El Espectador pues no hubo ningún tipo de, en ningún momento de insinuación, digamos, de que hubiera que pagar algún dinero o algo, nada. ¿Y es un hombre amable, cordial o es más bien hermético? ¿Cómo lo definiría usted? No, sí es bastante locuaz, él habla y es cálido, digamos, pero evidentemente es un poco arrogante, digamos, es bastante arrogante en su posición, digamos, y como le digo, se sentía en ese momento el rey del mundo. Señor Adrián Bonilla, en Montevideo, un hombre arrogante, un hombre que se sentía el rey del mundo al tener el control de quizá todos los cables secretos diplomáticos de muchos de los principales gobiernos de potencias mundiales. ¿Qué puede terminar haciendo en Ecuador, un país muy pequeño en Latinoamérica, donde finalmente las posibilidades de proyección política y las aspiraciones pueden ser nulas? No lo creo. No lo creo. Me da la impresión de que es un personaje global que además proyecta su imagen alrededor de una serie de lógicas tecnológicas que alcanzan al conjunto del planeta y no me parece, primero, que el Ecuador no sea un escenario para proyectarse globalmente. Creo que el Ecuador, como Colombia, es un país donde esto puede producirse perfectamente. Y luego, tanto la personalidad cuanto los instrumentos que usa para hacer activismo político son irrelevantes al lugar. Ahora, dentro de estas condiciones de asilo político, señor Bonilla, ¿Julian Assange no podría volver a hacer pronunciamientos de este tipo o la página web estaría en libertad de continuar pronunciándose en cierta forma por él y publicando este tipo de documentos secretos? Bueno, hay una serie de reglamentaciones para los asilados políticos, pero no sé si usted conoce el caso de algún asilado político, empezando, por ejemplo, por el Dalai Lama, los exiliados chinos o los exiliados expresidentes peruanos que se refugiaron en Colombia, que no hayan hecho política durante su asilo. Yo encuentro difícil encontrar que esos casos químicamente puros de no hacer política existan entre los asilados, puesto que se trata de eventos políticos y tenemos, ya le digo, experiencias en varios países latinoamericanos y en Colombia mismo, que ha recibido en más de una ocasión a políticos de otras nacionalidades. Señor Badi, usted ha dicho que sí cree que pueda de verdad tratarse de un caso judicial. Revisábamos justamente 2 mujeres que están acusando a este hombre por agresiones sexuales y que lo que hay alrededor es más un show montado. ¿Por qué piensa que esto puede ser así? Sí, es un caso judicial, no es un caso político, se convirtió en algo político. Porque el juego del señor Assange fue pedir el asilo político a Ecuador. Y eso fue lo que le dio a este caso algo político. Y lo que dice Julian Assange de un temor de ser extraditado a Suecia para luego ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a pena de muerte. Efectivamente, el argumento del señor Assange y de las personas que lo defienden es decir que se podría utilizar este problema de abuso sexual del cual es acusado para poder castigarlo por un acto político, que fue su participación en esta transformación del juego mediático internacional. Si tendrá la pena de muerte, no creo, no hay que exagerar. No veo a los Estados Unidos, que no son los primeros defensores de los derechos en el mundo, pero condenar a muerte al señor Assange y ejecutarlo es realmente absurdo. Creo que hay una regla absoluta en el análisis político. Es abstenerse de interpretar todo lo que ocurre. Y aquí esto se trata de un caso judicial banal en términos de complot internacional. Una vez más, existe un riesgo para el señor Assange de ser juzgado por una cuestión de derecho común y el miedo, que tiene fundamento, de que detrás de todo este procedimiento aparezca una cuestión política, que es aquella del rol que tuvo en la difusión de los cables. No veo por qué sería necesario ir a buscar detrás de todo esto a tal o tal actor que tiene los hilos de todo. Señor Bertrand Badi, doctor en Ciencias Políticas, politólogo francés, profesor del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nos vamos a una nueva pausa comercial aquí en el programa La Noche. Al regreso, el bloque final de nuestro programa a propósito del debate internacional por la concesión de Ecuador de un asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange.